Y a continuación vamos a cederle la palabra al doctor Gustavo Abichacra con el primer tema del día, que será Enfoque Pediátrico de la Dislexia. Bueno, no sé si se quedan. Bueno, buenos días. La verdad, un placer estar acá. Siempre me pasa lo mismo. Cada vez que habla Max me tengo ganas de ir porque dijo todo lo que quería decir. Pero bueno, un honor que estén acá, especialmente vos, Araceli, que cuando empezamos nosotros, Max, hola, no se escucha. Cuando empezamos yo veía tus videos de lo que pasaba con Samuel, que es el hermano de Iñaki, y bueno, y vino tu hijo pródigo acá para darnos una mano y gracias a Dios hemos tenido una repercusión muy grande. Obviamente a Dolores, a Jesús, que fue el primer, siempre digo, Jesús es psicólogo, porque muchas veces piensan que nosotros estamos en contra de la psicología. Cuando empecé con esto, hace 10 años más o menos, lo primero que llevaba era el artículo que escribió Jesús sobre la dislexia y las consecuencias emocionales de la dislexia, que eso es lo que más le voy a dar ahora en la charla importancia. Es importante esto, porque a veces piensan que nosotros no le damos bolilla a la psicología, pero la verdad que es importante. Bueno, haciendo un resumen, si me podés poner el horario así, puedo saber, tengo 30 minutos y quiero contarles a ver rápidamente de qué se trata la dislexia, porque va a haber especialistas muy importantes acá que les van a explicar las cosas muy puntuales. Entonces ya no necesito ponerme, les voy a dar un repaso. Gracias. La dislexia es simplemente una dificultad para aprender a leer en una persona inteligente, en forma fluida, exacta y automatizada. Dificultad para leer en una persona inteligente o muy inteligente, nada más que eso, que generalmente se asocia a trastornos en la escritura. Es decir, por eso a veces dicen que es una dificultad para la lectoescritura. Afecta es el 80% de las DEA, las dificultades específicas del aprendizaje, así como está la disgrafía, la disortografía, la discalculia, es decir, son dificultades para el cálculo en una persona inteligente, dificultades para escribir en una persona inteligente. La dislexia, la dificultad para leer en una persona inteligente, que no tiene causa ni emocional, ni social, ni psiquiátrica, ni enfermedad que lo justifique. Por eso se llama dislexia del desarrollo y por eso es una situación inesperada. Es decir, uno ve a un chiquito que es normal y cuando se enfrenta a la letra tiene dificultad. Es el 15%, el único estudio que hay acá, siempre lo remito, es de la Universidad del Litoral y afecta al 15% de la población, es decir, que 2 o 3 chicos por aula. Definición, es dificultad, lexis es palabra, es la palabra leída, escrita y hablada. Dijo Max una cosa muy importante, y yo es a lo que más le quiero dar importancia hoy, si se quieren llevar algo, es a la palabra. Acuérdense esta palabra. La palabra es la dificultad del disléxico, la palabra es lo que lo daña y la palabra es lo que lo salva. Ténganlo presente, acompañados por los gestos. La dislexia es la dificultad en la palabra leída, que se acompaña generalmente por una disgrafía o una disortografía, como decían en España, son, con respeto a los disléxicos, son sordos a los acentos, que me quedó eso de la vez pasada, y la palabra hablada, que generalmente son sutilmente disfásicos, es decir, a veces tienen trastornos en la evocación y dubitan, y no es porque no saben, es porque no pueden. ¿Y eso por qué es? Porque en realidad el problema es por una cuestión de tiempo. Estas son simplemente las cosas que le tenemos que dar a un disléxico. Es decir, si tenemos problemas, lo menos afectado es la palabra hablada, entonces favoreciendo la oralidad lo favorecemos. Si tenemos un problema en la fluidez de la lectura, ¿qué le damos a un difluente, a un tartamudo? ¿Qué le damos? Tiempo. Y si realmente nuestro cerebro, que es lo que les quería contar antes, el disléxico necesita más tiempo, es porque él se maneja por imágenes. Es decir, este es un trastorno de la migración a nivel de hemisferio izquierdo. Los chicos disléxicos se manejan con imágenes. Y el tiempo es porque son más lentos, no exactamente es al revés. Ellos al manejarse con imágenes, es decir, ellos nos pueden poner en palabra todas las imágenes que se le pasan por la cabeza. Entonces, es como una película continua que se detiene cada vez que hay una palabra abstracta que es el 60% de nuestro vocabulario. Por eso cuando decimos aclárenle a veces las preguntas, porque si dentro de un enunciado de una pregunta hay una palabra abstracta, el chico se pierde porque no puede figurar en su cerebro la imagen de, por ejemplo, la palabra sugestión. Sugerime cuál, no.
O decime cuáles son las fuentes de la historia. Cuando le dicen fuentes de la historia están pensando en la fuente Libertador, con el caballo. No están pensando en la fuente, digamos, de dónde recabó datos tal historiador para hacer. Eso es importante porque el problema está en la palabra. Puede estar asociada a otras dificultades, como les dije, a la disgrafía, a la cirtografía, a trastornos atencionales, a trastornos del aprendizaje no verbal, etc. La comprensión del lenguaje escrito les lleva a consumir 5 veces más de energía cerebral. El cerebro utiliza el 20% de la energía, utiliza todo el organismo. Y ellos utilizan 5 veces más de energía y utilizan 3 veces más de tiempo para realizar una tarea. Esto los agota. Entonces se cansan y pierden atención. Todos los disléxicos tienen trastornos atencionales, pero no es lo originario. Es secundario a la dificultad. La dislexia es como manejar mirando los cambios. Uno maneja en forma automatizada, no está mirando los cambios porque si mira los cambios choca y eso es lo que le pasa al disléxico, choca constantemente. Hacen mucho esfuerzo y por eso pierden el interés y las ganas de estudiar y se enferman, que es como nos vienen a nosotros los pediatras. ¿Saben cuántas veces pediatras? A ver, yo a punto de partida de esto que no sabía nada, nada, absolutamente nada. Es decir, nos pusimos a estudiar y vimos que realmente no sabíamos nada, un montón de gente que estaba en esto. Entre ellos, los que tendrían que saber, los psicopedagogos, los psicólogos, las fonoaudiólogas, los neurólogos. Entonces yo dije, bueno, hay una cadena de errores que tenemos que ver a ver qué está pasando para que estos chicos la pasen tan mal. Siendo 2 o 3 por clase. Hay muchos problemas dentro de la clase, por supuesto, pero este es el más frecuente y generalmente mal interpretado. Entonces, acá lo más importante es decir, hoy lo único que les quiero decir es de qué se trata la dislexia, más que nada para así tener un concepto general. Ya dijimos que es una persona inteligente que tiene dificultad para leer. Hay dislexias que son leves, que pasan sin pena ni gloria, llegan a ser ingenieros, abogados sin ninguna intervención, porque han compensado solitos. Entonces uno piensa que por tener un dislexio que ha pasado a todos los demás es igual. No es así. Esto lo acompaña toda la vida y hay que ayudarlos y acompañarlos. Por eso hay leves, moderados, y no es lo mismo que sea un disléxico con disgrafía que un disléxico sin disgrafía, no es disléxico con disgrafía, con discalculia, con ADD, es decir, que con eso. Y tienen la clasificación, que es la de Boder, que es la que más me gusta, es cuando tienen la alteración de la ruta visual, la alteración de la ruta fonológica o la mixta. La ruta fonológica es la que a nosotros nos hace codificar sonido por sonido, es la ruta lenta, y la que a nosotros nos acelera de un vistazo, la lectura, es la ruta visual. Entonces, si nosotros tenemos la dislexia diseidética que tenemos afectada la ruta visual, tendemos a leer lento. Es decir, son chicos que son los que nosotros nos damos cuenta, generalmente son chicos que hacen un esfuerzo enorme para leer, se traban, dificultosos, pero tienen conciencia que leen mal. Es decir, eso nos damos cuenta todos. La otra, cuando tenés la parte fonológica alterada, te manejas con la ruta visual, pero la ruta visual no alcanza para decodificar. Entonces leen bien, con una prosodia relativamente buena, pero se detienen un poco más de lo que nos detenemos nosotros frente a las palabras poco frecuentes, abstractas o poco conocidas, con lo cual pierden el hilo de la conversación. Estos disléxicos encima no son conscientes que leen mal. ¿Cómo lees? Mal. Yo les digo siempre, ¿cómo hacen un diagnóstico disléxico? Pero no un diagnóstico, una sospecha. Pregúntenle a la gente si sabe leer. Yo les digo, cuando viene al consultorio, le digo, ¿te gusta jugar al fútbol? No, y lo más probable es que no seas, si es gordito, por ejemplo, no seas hábil jugando al fútbol. Pregúntenle a sus amigos, pregúntenle si les gusta leer. Si no les gusta leer, lo más probable es que no sean hábiles leyendo. Y si ese tipo tuvo éxito en la vida, el 40% de los millonarios del mundo son disléxicos. Es decir, es porque a lo mejor por lo menos sospechemos que lo tiene. Entonces, ¿para qué es la clasificación? Para que sepan que hay chicos que leen rápido y son disléxicos y hay chicos que leen lento y que también son disléxicos. Pero los que leen rápido y bien no es que no sean. Y estos chicos se van a medida que se complejizan los textos es donde empiezan a fracasar a veces en el secundario. La palabra, como les dijo Max, acá está el kit de la cuestión. Y ahora me voy a dedicar a explicarles por qué esto es así. La palabra es el hombre mismo, el hombre es un ser de palabras. Esto lo dijo Octavio Paz, que es un premio Nobel de Literatura en el año 1990. ¿Pero por qué? Porque la dislexia afecta a toda la persona,
no es el fracaso en el colegio. El disléxico es disléxico mientras duerme, con sus amigos, cuando ve una película subtitulada, cuando ve pasar una calle y no puede leerlo, cuando dice empujar o tirar y se confunde si es empujar o tirar, si es derecha o izquierda. Eso es el disléxico. Y cuando se olvida las cosas, no solo se olvida la carpeta del colegio, sino también la entrada a la cancha de Boca, que también le interesa, o sus botines si llega a tal lugar, es decir, sin los elementos necesarios para hacerlo. Así como la palabra es su dificultad, como les dije antes, es lo que los daña, los lastima y los enferma. A veces a través de una mala etiqueta, como bien lo dijo Mónica, que te agradecemos todo el esfuerzo, que muchas veces fue solo, Moni, no sé por dónde estás, pero bueno. A través de actitudes inadecuadas, es decir, por creer, es decir, que ellos a lo mejor inventaron la dislexia para sacar una ventaja. Estas son las razones exactamente por las cuales se produce un montón de situaciones o sentimientos. Acá es una cuestión de sentimientos inapropiados que mientras existan no permitirán lograr un aprendizaje acorde a sus capacidades. Y ahí es donde está el bloqueo y el freno. Nosotros si tenemos que hacer algo en el disléxico es cambiar su emoción. A ver, palabra y cambiar su emoción. Las únicas dos cosas que quiero que hoy a la mañana se lleven de acá. Dos cosas. Palabras y cambiar su emoción. Nada más que eso. Ellos tienen una mala lectura de lo que les pasa. No saben lo que les pasa y tampoco les decimos lo que les pasa porque pensamos que etiquetarlos es malo. La palabra dislexia, nosotros la tenemos que tratar, es un problema con cualquier otro, como la adopción. Nuestros padres, nuestros abuelos, es decir, adoptaban y nadie sabía que tenía chicos adoptados. El único que no sabía el propio adoptado y todos los vecinos sabían que era adoptado. Es decir, no tenemos que darle. Si nosotros no hablamos de algo, el chico que es vivo y muy inteligente se va a dar cuenta que lo que tiene es jorobado. Si nosotros lo hablamos normalmente, como tendríamos que hablar la adopción y muchas otras cosas, bueno, pero es lo que nos lleva a ver nuestras ideas. A veces, nosotros sabemos como pediatras que hoy, que no fue lo que hacíamos antes, era llevar a los chiquitos a los entierros. No, pero para protegerlos no los llevemos. Esos chicos, hasta que no los lleves y sepa dónde quedó su abuelito, puede fracasar en el colegio. La gente tiene que saber qué es lo que tiene. No es un cáncer lo que tiene, es una dislexia. La dislexia la transformamos nosotros en un problema. La dislexia no es un problema. No. El tema es hacerlos sentir y que no le están otorgando una ventaja. Y creerles. Por eso yo les digo la modificación de los sentimientos. Y justamente la palabra es donde se encuentra la situación, porque así como se daña, se encuentra su salvación. Fíjense que es increíble, ¿no?, que nosotros estemos hablando de sentimientos, ¿no? El maltrato que estamos teniendo todos nosotros, desde todos los ámbitos de nuestra vida, es terrible, ¿no? Pero bueno, ellos lo sufren un poquito más de lo habitual, ¿no? Conociendo profundamente el problema, vamos a solucionar el problema, porque a través de nuestra palabra tiene el poder de poder modificar sentimientos. Si yo le digo a Mónica, gracias por todo lo que hiciste, yo voy a modificar el sentimiento de Mónica porque va a creer que se lo digo en serio y le va a decir, ¿me está reconociendo mi esfuerzo? Si te digo a vos, Araceli, gracias por lo que hiciste y esto es tu hijo, vas a reconocerte, estoy tocando en el fondo. Si yo no te le reconozco, obviamente te vas a sentir mal y eso es lo que le pasa al disléxico. Pero bueno, acá tenemos, ¿qué es? Actitud. Palabra clave en todos los colegios de la Argentina, que cambien la actitud. Pero para cambiar la actitud primero tenemos que cambiar una emoción. La emoción del chico desde su corazón, porque eso es lo que lo hace llevar a tener una mala actitud. La emoción adecuada, porque la palabra tiene el poder de transformar un niño inseguro en seguro, un burro en capaz, un no querido en querido, un rechazado en aceptado, en no poder en sí podés y en no creíble en creíble. Y poder convertir un campo infértil en fértil para poder aprender, nada más que para poder aprender. Campo infértil que nosotros y solo nosotros somos los responsables de haberlo generado a través de la falta de comprensión, ocultando lo que tienen o exigiéndoles lo que no pueden. Pero ¿cómo lo hago? Fíjense qué lindo. Priorizando nuestro cerebro emocional. El cerebro emocional, el sistema límbico, y acá está el doctor Hugo Arroyo, a quien agradezco su presencia, que es el jefe de neurología del Hospital Garrahan, es mucho más antiguo que el córtex. El cerebro límbico es el emocional, que es primariamente 200 millones de años, mientras que el córtex tiene 100.000 años. Es decir, nosotros somos seres emocionales con raciocinio.
no seres racionales con emociones. Es decir, hasta que nosotros no tengamos un campo fértil emocionalmente, el chico ese se va a bloquear y lo primero que van a decir es que ¿por qué no cambia de actitud? Y la actitud va a cambiar cuando nosotros podamos modificar ese sentimiento a través de nuestra palabra y de nuestros gestos. Porque si hay algo que tiene el disléxico, es como que tiene una comunicación alterada del lenguaje y la comunicación, como dice la doctora Isabel Galia Pampliega, siempre este es un problema del lenguaje y la comunicación, ¿es así o no, Isabel? El chico se maneja a través de los gestos. Nosotros tenemos 250.000 expresiones diferentes en nuestra cara, 250.000, y los chicos leen eso. Yo siempre les explico como extranjeros en su propia tierra. Cuando yo no hablo bien en francés, voy a Francia, agarro de lo que me dice el mozo 3 o 4 palabras y el resto lo decodifico a través de los gestos. Eso es lo que hace el disléxico todos los días cuando ustedes dictan o hacen copiar de un pizarrón y cuando nosotros le decimos en nuestra casa, porque no es el colegio, somos nosotros como padres que tampoco lo comprendemos. Bueno, che, todavía que te ayudan, bueno, poné un poco de pila, están poniendo todo desde el colegio. Y que también lo sigue lastimando al chico, porque acá, primero que los docentes, y acá quiero ser claro, nadie lastima porque quiere, esto es por desconocimiento, si nosotros éramos los primeros, cuando decía los psicopedagogos al pediatra, bueno, dice que tiene, déjalo, ya se le va a pasar una cuestión madurativa, y como dice Iñaki, mi hermano, no es una fruta, no es una cuestión de madurar. Es decir, entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esos sentimientos a través de la palabra y de la emoción, modificando nuestro tono de voz, pero para modificarlo tenemos que estar convencidos de lo que sabemos, que el disléxico la pasa mal. Fíjense en Brackett, hoy Mark Brackett es en Yale, en Miami, él es el director de inteligencia emocional allá, tan en boga hoy, ¿no? Con todos los libros estos que hay, ¿no? Las influencias de las emociones sobre nuestro intelecto. Entonces, modificando modificando la palabra y nuestros gestos vamos a modificar la emoción y por el otro lado conociendo de qué se trata esto. Esto no es un problema de origen psicológico, sí graves consecuencias psicológicas, hay 50% más de situaciones de suicidio en la población de disléxicos que las que no. Es decir, es un problema de origen neurobiológico, genético y hereditario, hay cromosomas determinados, el 6, el 15 que están en juego, por eso hay abuelos disléxicos, le preguntan, ¿y sabés leer? ¿Te gusta leer? No. Bueno, ¿y a tu papá? Tampoco. ¿Y a tu abuelo? Bueno, no, le fue mal en el colegio. Bueno, véanlo porque hizo muchas veces. Genes específicos, el robo 1, etcétera, ¿no? A ver. Siendo, como decíamos, una imagen de apego. El apego es una teoría en la cual los chicos, es decir, a medida que a los 18 meses se empiezan a alejar de su mamá, empiezan a tener, como podríamos decir, la libertad de poder explorar. Y cuando se equivocan tienen un lugar a donde recurrir. Esta señora, que es canadiense, psicóloga, dijo lo mismo para que el docente, en cierta manera, con estos chicos que se equivocan constantemente, es decir, tengan un lugar a donde recurrir y no ladrarles. Por eso los gestos. Es decir, eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces no tienen a dónde recurrir, no solo en el colegio, sino también en las casas. Porque nosotros que fuimos educados en una educación verticalista en la cual siempre el docente tuvo razón, también le decimos lo mismo. Entonces empiezan a esconder las pruebas, empiezan a hacer todas esas cosas que hacen los disléxicos. Muy bien, cuidando nuestras palabras, como les dije anteriormente, porque a veces duelen mucho más que los propios golpes. Y creyéndoles, ¿no? Porque al saber realmente lo que les pasa, ellos podrán entender también, encontrar su verdadera respuesta a sus fracasos y tener una verdadera imagen de lo que realmente son y no una de la que no son. El ortogonal es un diagnóstico correcto, lo dije anteriormente, el ocultarlo a veces piensa que lo que tiene es jorobado y los chicos se dan cuenta. Por eso las palabras, y a veces cuando hablamos también que a veces es discutible de discapacidad y todo, no le podemos decir, vas a ser como Bill Gates, pero te voy a sacar un certificadito de discapacidad. Es decir, es como dicotómico para la persona. Esto se lo digo de corazón porque es lo que siento, sé que hay diferentes maneras de pensar y totalmente respetables. Pero viviéndolo desde ahí, a mí no me importa
Sí, bueno, uno tiene que aceptar que tiene un chico discapacitado, pero no le podemos mandar un mensaje dicotómico. Entonces, eso es lo que uno, a veces desde los colegios, es decir, también se piden, bueno, sacar un certificado de discapacidad. Lo que vamos a trabajar nosotros desde IFAM es que se los considere como DEA y en la 26.206 se los ponga discapacidades y DEAs para que sean consideradas como tal y no tengamos que mentir un coeficiente intelectual para que le cubra los tratamientos. La idea es que esto se cubra como tiene que ser, sin necesidad de mentir y sin necesidad de hacer discapacitada a una persona que puede manejarse de otra manera. Sabiendo que así. Yo les digo esto porque esto es lo que me pasa en el colegio, me quedan 12 minutos, tengo tiempo. En el colegio, en el consultorio, gracias. Cuando viene una mamá al consultorio y me pregunta, viene un recién nacido, le digo, mira, antes de que me preguntes nada, yo te voy a decir unas cosas. Es normal que tu hijo se ponga visco, que estornude, que tenga hipo, que le tiemble la pera a las manitos, que tenga las manos y los pies fríos y azules, que haga caca líquida 20 veces por día. Bueno, decime qué pregunta, ya me dijiste todo, me dice entonces. Lo mismo pasa con el disléxico. Es normal que se canse, se distraiga, que pierda la atención, que se olvide las cosas, que sea desprolijo, que presente ansiedad, que tenga días buenos y malos, que cuando quiere puede, obviamente que cuando quiere puede ser inteligente, y que tiene pobre expresión. Obviamente el efecto Mateo, que es el efecto Matthew, que dice por un versículo que cuanto uno más lee, más rico es en cuanto al éxito y cuanto más pobre. Es decir, los ricos cada vez son más ricos, los pobres son cada vez más pobres. Obviamente si leo poco porque no puedo, voy a ser pobre. La pobre expresión forma parte del disléxico. No le digamos lo que ya sabemos que él tiene y él lo sabe que lo puede. Y evitando lo que decíamos los mitos, ¿no? Que no existe, hoy sabemos que existe, los cromosomas están, que es transitorio, siempre lo va a acompañar. Psicopedagoga, fonodiólogos, por favor, nunca los dejen, nunca los dejen. Nosotros tenemos chicos compensados, un disgráfico, les digo, ¿qué es el disgráfico? Por ejemplo, es cuando ustedes escriben, si son diestros, le ponen un yeso ahí y escriben con la izquierda. Y les empiezan a dictar y escriben con la izquierda. Eso es el disgráfico. No es un tipo inteligente, pero que tiene una dificultad terrible para poder escribir a la velocidad, bueno, terminalo, incompleto. Esa persona, y si la pasa mal, porque no puede hacer algo que no es. Entonces, cuando es transitorio. Nosotros tuvimos un chico que pasó esto, debe estar por acá, y después, bueno, como compensó, al otro año lo dejaron libre. El chico agarró un auto y se quiso suicidar. Se pegó una piña a las 3 de la mañana contra un árbol. Ténganlo presente, esto no se compensa, lo acompaña toda su vida. Y lo que logró ese chico en ese año fue lograr que podía. Y al otro año, bueno, vamos a dejarlo solo a ver cómo anda. Vamos a probar, yo quiero... No, acompáñenlo, sí, esto lo va a acompañar siempre. Es lo que necesita que le digan todo lo que puede hacer. Existe sobrediagnóstico, subdiagnóstico total, porque si nosotros desconocemos, no diagnosticamos lo que no conocemos y lo que pensamos que era un vago, un atorrante, un delincuente, era un disléxico. No es bueno etiquetar o patologizar, no hace falta mercantilizar, aquí hay un congreso cerca que dice mercantilización, como si nosotros hiciéramos un negocio, es decir, con la psicopedagoga, los fonodiólogos, no vale ni una mínima explicación. Que la familia lo sobreprotege, es decir, si un chico es disléxico, que aparte se siente muy mal, porque la autoestima está baja y encima cuando le mandan un choclo así para leer, la madre a un chico de 17 años tiene que estar al lado para leerle, porque solo no puede. Dicen, no sé, yo no lo corroboré, que un disléxico lee en un año lo que un lector normal lee en un día. Entonces, si vos te mandan una cosa así, como yo siempre le digo, no queremos que nos faciliten nada. Tómenle más difícil si quieren, pero más corto, más difícil, pero más corto. Porque a donde está el problema es en el tiempo y el esfuerzo. Excusa para no estudiar, obviamente que no. Entonces todos, los componentes, alumnos, padres de amigos, tienen que saber de qué se trata esto. Los hermanos, dicen, ¿por qué tanta bolilla? Estoy harto de escuchar de IFAM, nos dicen los hermanos. Y lógico, hartos están. Pero bueno, las fonodiólogas, las psicólogas y el sentimiento manda, ¿no? Reconociendo entre todos que el niño realiza un enorme desgaste diario para realizar sus tareas y que no es visible. Como dijo Belén, que es una de las psicopedagogas que nos ayudan, gracias Belu por todo el esfuerzo que haces también para acompañarnos en las charlas, es como correr una maratón todos los días, la de un disléxico. Vos podés, pero obvio que puedo. Él puede, obvio que puedo, pero ¿bajo qué costo? Y encima no se lo ven, porque el que llega a la maratón con una silla de ruedas, todo el mundo lo aplaude. El que llega a la maratón, lo único que hay que ponerle un 6 en vez de un 8, que era el que merecía si lo hubieran tomado oral. Y si no lo reconocemos, dejaremos marcas para toda la vida. Este ejemplo me encantó porque arrugar un papel y traten de desarrugarlo y vean que las arrugas siempre van a quedar y después durante la edad adulta vamos a tener que seguir planchando y planchando para sacarle esas arruguitas del corazón que le van a hacer mucho mal.
La palabra tiene mucho poder, se lo digo a todos los docentes, a todos los padres, a todos los fonoaudiólogos y a todos los médicos también, que a veces denostamos lo que nos dicen las psicopedagogas y fonoaudiólogas. Y cuanto antes mejor. Fíjense esto, ¿por qué? Acá está la trampa de la dislexia, fíjense. Como no se puede hacer diagnóstico hasta los 8 años, entonces antes no hacemos nada. No. Tenemos diagnósticos de riesgo, ni siquiera diagnóstico. Es decir, si un chico, cuando es chiquitito, tiene dificultades para reconocer el nombre y los colores, no le gustan las letras, es decir, derecha, izquierda, arriba, abajo, es decir, y tiene un padre que no le gusta leer, obviamente, bueno, decimos, bueno, puede ser disléxico, actuemos ahí, como dice Isabel Gali, que yo lo discutí con ella la vez pasada. Es decir, la conciencia fonológica se va perdiendo. Es mucho más fácil enseñarle, más despacio. Perfecto. Es mucho más fácil enseñarle leer a un chico chico que a un chico grande, porque la conciencia fonológica a partir de los 6, 7 años se va perdiendo. Entonces es un momento, fíjense qué difícil, ¿no? Que como no se puede hacer diagnóstico hasta los 6, hasta los 8, es decir, no actuamos antes y le estamos haciendo perder la única oportunidad que tienen para recuperar algo. La dislexia es una de las principales causas de fracaso y fobia escolar en personas inteligentes, de mal comportamiento, conductas oposicionistas, trastornos psicosomáticos, cefaleas, gastritis, bajo rendimiento escolar, falta de atención, mal humor, cansancio y baja autoestima. Por favor, a los docentes reconozcan y estudien sobre la dislexia porque es muy frecuente. A los psicopedagogos, pónganle nombre, no dejen de no ponerle nombre, pónganle nombre, lo que sea. Yo fui a España la vez pasada y Araceli le dijo una vez, así como un docente tiene que saber que Juancito es diabético para no tener que darle un alfajor de chocolate, la maestra tiene que saber que el chico es disléxico para no darle la letra chica y una fotocopia borrosa. ¿Es cierto o no? A los neurólogos que no desestimen el tema de la dislexia frente a la ADD. Hay muchos chicos medicados que siguen fracasando a pesar de la medicación porque no se les valoró la dislexia. Y a veces hasta han dejado de tomar medicación por eso. A los pediatras, informémonos, trataremos de hacerlo y no nos demos la opinión, no denostemos la opinión, como dice también la psicopedagoga Eleonora, que siempre dice que nosotros no les damos bolillas. Y a las fonoaudiólogas, fundamental, fonoaudiólogas, que el 38% de los trastornos del habla terminan siendo una dificultad específica del aprendizaje. No todas las dislexias tuvieron un trastorno del habla, pero sí muchas. Entonces uno lo tiene que sospechar. Y esto es lo último que les digo, es el último concepto, porque también nos ha llegado, DIFAM no quiere ser exitista. No pensamos que todos los disléxicos van a ser Walt Disney. Ni Steve Jobs, ni Bill Gates. Se los digo porque nos los han dicho. Es decir, lo que queremos es ser realistas, porque sacarle a un niño la ilusión de un futuro hace que en ocasiones no le haga tomar las mejores decisiones para poder destacarse. ¿Está claro? Y tenemos que actuar rápido antes de que los mecanismos fallen y sean tarde, con el solo fin de generar niños virtuosos emocionalmente y no tan solo exitosos intelectualmente. Muchas gracias por su atención. Damos las gracias al doctor Gustavo Abichacra. A continuación, la señora Mónica Cardoso procederá a entregarle una distinción por su trabajo en DISFAM Argentina.